Vamos a conversar sobre los últimos sucesos en Cuba con Joaquín Pérez Rodríguez, analista político, investigador cubano-venezolano residente en Miami. Joaquín, bienvenido al Venezolano y gracias por la deferencia de recibirnos. No, para mí es un placer. Este es el vehículo que le llega a los venezolanos donde estén. Y esto es muy importante. Así es, Joaquín. Cuba en la mirada del mundo. ¿Qué está pasando en la isla hoy, Joaquín? Mira, hay un despertar lógico en la gente que antes era tranquilizado por algunos medios represivos o por muchos medios represivos, por el carisma de Fidel Castro, que entonces se metía en las manifestaciones y hablaba con la gente. Ahora estamos en otro mundo, ¿no? Hay personas que dicen que esto es peor que cuando la Unión Soviética desapareció y Cuba se quedó en el aire, que hay un problema muy grave con la alimentación, que hay un problema muy grave con la energía, que hay un problema muy grave con la pandemia, que no hay, a Uh -huh. pesar de que Cuba dice que hace vacunas, pues no tiene para vacunar a su gente. Y la gente se cansó. O sea, ya que, ¿qué más pueden perder si se lanzan a la calle? Que los metan presos, que le caigan a palos, que maten a algunos. Bueno, si se están muriendo de hambre y están afectados por toda esa situación espantosa que hay en Cuba, muy similar a la de Venezuela, Muy similar. entonces la gente dijeron ya, nos cansamos. Y con el agravante para el gobierno que no está Fidel y que Raúl está muy alejado. Uh -huh. Y Uh Díaz -huh. Canel, el pobre, no tiene recursos. Ni liderazgo, ni fuerza, ¿no? Lo vimos, Sí, claro. Joaquín, así mismo, justamente el domingo, cuando hizo ese llamado, esos minutos, sobre eso vamos a conversar, porque queremos repasar también a la audiencia, Joaquín, que son 62 años de dictadura en Cuba. 62 años de dictadura. Los cubanos están hasta el hartazgo de un régimen que atropella sus derechos fundamentales, Joaquín, porque justamente la pregunta era, me decían esta mañana en un programa de radio que tuve la posibilidad de participar, y es, según mis criterios, ¿qué levantó la chispa? O sea, ¿cuál fue el detonante? Y frente a un pueblo que tiene, Joaquín, 62 años en dictadura, precisar un detonante en medio de este contexto, porque alguien decía, bueno, pudo haber sido un liderazgo de una organización civil que fue en Santiago, que precisemos que justamente fue en San Antonio de los Baños, muy cerca de La Habana, Muy cerca de donde la mano. se inició, muy cerca de La Habana, así es donde está la escuela de cine y televisión, donde estaba allí Gabriel Claro. García Márquez. En su momento tuve la oportunidad de conocer la escuela de San Antonio de los Baños, un municipio muy cerca, una ciudad muy cerca de La Habana, y justamente entonces, ¿y qué información tenemos, Joaquín? ¿Qué información manejas tú sobre ese detonante ahí, justamente en esa ciudad de San Antonio de los Baños? Porque ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe? Pudo haber ocurrido en cualquier lugar. Fíjate que no es el primero. Ya habíamos Uh -huh, tenido uh el -huh, Maleconazo, habíamos tenido uh -huh, la uh cuestión de San Isidro, donde San Isidro es un -huh, barrio dantesco, ¿ok? uh -huh, Dantesco. uh -huh, O sea, cuando tú te pones a hablar de, qué sé yo, Carapita, uh -huh, los barrios duros de Caracas, no son nada comparados a este barrio San Isidro, que es un barrio de gente dura y gente que pasa más trabajo que los que pasan trabajo. Ellos, sin embargo, tenían la posibilidad de ir desarrollando las artes. ¿Okay? Tenían su escuela de teatro y era una manera más o menos de canalizar ciertos esfuerzos. Entonces, cuando el uh gobierno -huh. empieza a perseguir a algunos de ellos y ellos se alzan, ese Sí, fue un sí, primer sí, sí, movimiento sí. muy fuerte, porque era intelectuales, pero gente de abajo. Uh O -huh, sea, no era ningún tipo uh de -huh. oligarquía ni nada de eso. Entonces, eso es otro otro golpe que se le está dando al gobierno espontáneo, ¿no? Es un aldabonazo más. Fue el Maleconazo, un aldabonazo, San Isidro, un aldabonazo, hasta que ya la gente dijo, está bueno. Fíjate, los gobiernos como el venezolano, como el nicaragüense, como el cubano, son sumamente incapaces. O sea, no solo son Uh -huh. represivos, no solo son dictatoriales, es que son incapaces, no saben resolver.
Churchill decía que si tú encargas a un comunista de manejar el desierto del Sahara, se acaba la arena. Y es cierto, cuando tú ves una situación como la de Cuba, que tiene que depender de otros países para que más o menos la mantenga, y la mantenga en niveles de pobreza, entonces llega un momento que la gente se cansa. Entonces Díaz-Canel no tiene la categoría de líder, no es líder histórico, no peleó en la revolución, es un tipo que más o menos se ha hecho dentro del aparato comunista y la gente no lo respeta. Hace 3 o 4 días él se fue a una manifestación a negociar y lo sacaron a pedradas, tranquilamente. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en este momento? Puede ser que continúen las protestas. Esto no es un movimiento organizado desde arriba, esto no es un movimiento dirigido, es un movimiento espontáneo de gente, así es. de gente que ya se cansó y que la salida es libertad, libertad, patria y vida, ese tipo de cosas en la calle y sobre todo pidiendo que se termine el régimen. Entonces, ellos han optado por la represión dura, que es lo que siempre hacen. ¿Por qué? Porque para este tipo de gobierno del socialismo del siglo XXI, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? El castrismo marxista, qué sé yo, la estrategia única es mantenerse en el poder. Y si para mantenerse en el poder ellos tienen que matar, ellos matan. Si para mantenerse en el poder ellos tienen que reprimir, reprimen. Sí, y eso es lo que está pasando. Así es. Y hace años pasa. Así es. Sí. Joaquín, sí, hace años. Joaquín, ¿sabes qué? A mí me llamó la atención, quería tu apreciación sobre esto, que algunos medios de comunicación del mundo dicen que se está frente a la mayor manifestación en 60 años. Yo soy un seguidor y lector de la situación cubana hace muchísimos años. Yo tengo imágenes que he visto, fotografías, quizás no de masivas como los de ahora, ni nacionales, con ese carácter nacional que también hubo manifestaciones en muchas provincias de La Habana, pero realmente es así. Quería confirmarlo contigo porque en el lapso de los últimos años, está bien el maleconazo en el verano de 94, durante el periodo especial hubo una manifestación masiva, pero incluso están diciendo que esta es mayor, de mayor impacto, de más alcance y de más volumen. ¿Es así? Quería tu opinión. Sí, sí, y el maleconazo fue para irse. Esto es para que se vaya el gobierno, lo que es más importante. Fíjate, yo participé en la primera manifestación que hubo contra el gobierno, en el Parque Central de La Habana. Los estudiantes, todavía confundidos con la retórica de Fidel Castro y tal, vimos que Anastas Mikoyan, que era el viceprimer ministro de la Unión Soviética, venía a Cuba con motivo de una feria internacional que montaron ellos, y le iba a hacer una ofrenda floral a Martí en forma de una hoz y un martillo sobre el mundo. Anastas Mikoyan fue el hombre que dirigió la represión en Hungría y en Checoslovaquia. Entonces nosotros dijimos, esto no puede quedar impune, este señor no puede venir y poner y entonces salimos y le pusimos nosotros una ofrenda floral a Martí y le tratamos de romper la ofrenda floral a Mikoyan. Y se formó un lío espantoso, un tiroteo, bueno, a mí me persiguieron. Y ahora, dicho esto, te tengo que decir que aquello eran 4 gatos, eran muy pocos. En aquel momento Cuba era fidelista. Pero en este momento, por lo que la información que yo estoy recibiendo es masiva y muy extensa. O sea, porque tú puedes tener un maleconazo con mucha gente en el malecón que quiere irse, pero en este momento tú tienes hasta pueblos pequeños, ¿no?, donde la gente sale a decir, ya nos cansamos de esto, ¿no? Y el gobierno, como inmediatamente hace, empiezan a reprimir. Con policías, con grupos de respuesta rápida, con gangs, que fueron los que nos atacaron a nosotros en el año 60. Yo me acuerdo que había policías, pero había miembros del Partido Comunista infiltrados, gente que venía a atacarnos vestidos de civiles. Y entonces tú te confundes, tú no sabes quién es. Y eso es lo que están haciendo ahora. Sí, Joaquín, sabes que me ha resultado que el contenido de las manifestaciones es muy valioso, además muy directo y contundente. Abajo la dictadura,
patria y vida, que como es un eslogan desde principio de año de este 2021, un grupo que además creo que estuvo detenido justamente también en La Habana y que correspondía al movimiento San Isidro, que creo que también justo lo que tú estabas conversando hace un par de minutos, pero el contenido tan directo, abajo la dictadura y además no me era tan espontánea, eso para mí me ha resultado Y eso relevante. es nuevo, o sea, no se había visto. Inclusive en la manifestación nuestra decíamos, abajo el comunismo, viva Fidel. Estábamos todos confundidos en aquella época y ahora no lo estamos. Y yo creo que eso es, fíjate, la característica de lo de ahora es que es masivo, que es pacífico, que es muy extendido y que además están pidiendo la cabeza del régimen, que eso nunca lo habían hecho antes. Y es la gente ya cansada. Sí. Estos hechos, Joaquín, según tus criterios, tomó por sorpresa al régimen y a los CDR. Atento a los CDR, tú sabes perfectamente, estos comités de defensa de la revolución, que yo creo que deberíamos estar en el radar del análisis porque estos señores tienen el control ciudadano, el control incluso cotidiano de los que el régimen llama los contrarrevolucionarios. ¿Fue realmente una sorpresa para estos señores? Yo me imagino que sí, pues si no, no lo hubieran dejado salir en un principio, ¿no? Pero yo creo que los CDR ya están medio adaptados a un cambio posible. Porque, bueno, porque es el vecino tuyo que ha estado ahí en ese comité durante 30 años, que ya tú sabes que dándole una platica se quedan tranquilos, ese tipo de cosas. Que la corrupción ha llegado hasta eso. Y han tenido que utilizar los grupos de acción del ejército y de la policía. O sea, los CDR en este momento no están actuando. Quizás pasando información de quiénes son los que salen para después entonces tomar represalias. Pero en este momento están muy calladitos los comités de defensa de la revolución, cosa extraña. Es, los extraña, sí. Tu lectura sobre las palabras de Díaz-Canel. Volvamos a Miguel Díaz-Canel. Eh, este señor que justamente, de hecho, muchos medios, incluso vimos a Giovanni Sánchez, le escuchaba ayer y decía que hacía un llamado a una guerra civil frente a sus palabras en los medios el domingo, ¿no? Que llamaba, incluso hacía uso de unas palabras que me recordó a Chávez, Joaquín, que decía incluso que ningún gusano ni ningún mercenario iba a tomar las calles. Precisar realmente de dónde viene Díaz-Canel, cómo eso que es presidente de Cuba, y esta retórica que del domingo nuevamente, incluso con el argumento ya del bloqueo económico, un guión ya completamente desgastado que nadie cree. Quería también tu opinión sobre esto. Sí, la estrategia de esta gente, de este tipo de dictador, ¿no?, que hay en América Latina, es mantenerse en el poder, como sea. O sea, como de lugar, si es a través de guerra, si es a través de utilizar las bandas de delincuentes, utilizar las bandas de delincuentes. Por eso la reacción de Díaz-Canel es muy lógica desde su punto de vista. O sea, yo me quiero mantener en el poder y ¿cómo hago? Acabar con esta protesta como sea. Ahora, se le está complicando la situación porque los represores no son muchos y el pueblo son muchos. Entonces pasa un poco lo que pasaba en Venezuela con las manifestaciones, que ya la policía, la Guardia Nacional, en el caso de Cuba los policías, la gente de respuesta rápida, se cansan. Ellos pueden estar dando palo un día, 2 días, pero ya al tercer día ya están cansados, no duermen bien, no han comido, están heridos algunos, porque la gente no es boba y pelea también. Y no pueden cubrir todo el territorio nacional. Así Entonces, no son tantos como para controlar a la gente, pero tampoco son tantos como para distribuirse en todo el país. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver en 2 o 3 días. Yo creo que el primer indicio que ojalá veamos, ¿no?, es la cesación de la represión en algún lugar. Así sea en Holguín. Cuando los grupos represivos en un momento dado digan, no reprimimos más, estamos con ustedes, se acabó el régimen fidelista. Porque así es la cosa, así sucedió
en la Rumania de Ceausescu, y así pasó en Alemania. Ya cuando los guardias no le dispararon a la gente que quería pasar Ujú. hacia la Alemania libre, se cayó el gobierno. Tan sencillo como eso. Así que hay que estar muy atentos. Esa frase me gustó, se cayó el gobierno, Joaquín, porque justamente esa era mi próxima pregunta, tus consideraciones, si estos hechos iban a tener, qué tipo de evolución van a tener estos hechos, si van realmente, muchos medios se han atrevido a decir que es el principio del fin de la dictadura cubana, Joaquín. Mucho titular diciendo esto, que es el principio del fin. Sí, yo me imagino que si esto se logra hacer en Cuba, Venezuela Uh inmediatamente la gente se va a lanzar a la calle a hacer lo mismo. Se va a descubrir una serie de cosas que están escondidas en este momento en Colombia. O sea, una serie de planes siniestros de apoyo, de estrategias políticas que vienen desde el grupo de Puebla, que antes fue el grupo de Sao Paulo, donde la gente -huh. de este tipo de gobiernos preparaban. Mira, yo estuve asesorando a Keiko Fujimori. Uh Estuve -huh. el tiempo que ella estaba en menos 14 puntos hasta que llegó a menos 3 puntos. Entonces después consideraron que ya no le hacíamos más falta y me sacaron de la campaña. Pero que yo Uh -huh. sabía que ya había venezolanos y cubanos en territorio peruano ayudando a Castillo. Porque a ellos sí les importa un bledo que aparezcan como ayudando a una parte, entrometiéndose en los asuntos de otro gobierno. Entonces vamos a poder Joaquín, ¿tú saber. los viste? Yo supe de Joaquín, ¿tú los ellos, viste? yo supe de ellos. ¿Supiste de Sí, ellos? sí, 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 en lo que, Que estaban en Perú, que estaban en Perú durante el proceso y electoral estaban peruano. en la parte sur, donde Castillo ganó 100-0, que, que es inaudito. O sea, yo nunca he ¡Wow! visto eso. Sí, Yo no, llevo eso 40 años así. haciendo campañas electorales y nunca he visto que en una Uh zona haya -huh. varias mesas que se ganen 100-0, ¿no? Sí, sí. Entonces ya estaban metidos ellos allí, como están metidos en Colombia, por Dios santo, claro que sí. Entonces, Uh -huh. una caída del sistema en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua nos va a traer como consecuencia una explicación de lo que está pasando tras bambalinas, que en este momento no lo sabemos, pero que tiene que ser No lo algo bien sabemos. interesante y bien peligroso, ¿no? Porque seguramente ya ellos están cuadrando a su gente en todos los países. Así es, porque justamente hay quienes dicen, hay periodistas que yo he escuchado y dicen que Cuba es el cáncer y Venezuela, Nicaragua y otros países es la Claro. metástasis. De manera que la liberación de Cuba es la liberación de las Américas, cosa que yo comparto, por eso estamos muy pendientes de los hechos que está ocurriendo y apoyando al pueblo cubano en esta decisión de decir basta a los atropellos, a los derechos fundamentales por más de 60 años. Ya para terminar este contacto, Joaquín, quería conocer tu opinión sobre las reacciones del mundo. El gobierno de Estados Unidos, no quiero, pero voy a decírtelo, me llamó la atención las declaraciones del presidente de la Argentina, por ejemplo, de Alberto Fernández, que decía que él desconocía lo que ocurría en Cuba, pero pedía el cese del bloqueo, el discurso del bloqueo, Joaquín, por favor, Pobrecito. a estas alturas. Entonces, pobrecito, sí. Pero vayamos a Estados Unidos, ¿qué ha dicho? Hay gente que dice, Joaquín, que hay unas complicidades entre algunos gobiernos y por eso se mantiene el régimen castrista, que nadie hablaba de Cuba, te lo decía Sí. yo al principio, el impacto mediático en el ojo del huracán de lo que ocurre en Cuba es una de las principales conquistas que en este momento ha dado la lucha de las manifestaciones del pueblo cubano. Al fin el mundo presta atención y pone las cámaras en Cuba, un país, repito, que tiene 62 años en dictadura. Tu opinión sobre las reacciones de los gobiernos del mundo, de Estados Unidos, Es Joaquín. la primera vez que yo veo el tema de manifestaciones en Cuba en prime time en todas las emisoras de Uh los -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es interesante, porque Uh -huh. cuando aquí la gente le toma el gusto a algo, empiezan a presionar a los medios políticos y los medios políticos tienen que actuar. He visto también reacciones importantes en Europa. O sea, fíjate, la gran astucia de los Castros fue
pasar callados en todo ese proceso que ellos habían iniciado. O sea, todo el proceso de insurrección en América Latina lo crean ellos, lo inventan ellos, lo perfeccionan. Y entonces después resulta que no, ellos no tienen nada que ver, ahora es Chávez, ahora es... No, hombre, no. Ellos son los que organizaron y llevaron a cabo todo estos procesos. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Así que es muy interesante. Pero hasta que no haya una ruptura interna que los represores no repriman, hasta que no haya una ¿cómo se llama? Una estrategia unida de los países sufridos como Nicaragua y Venezuela, la misma Cuba, de ahora vamos a salir a la calle, porque este es el momento de crearles una situación grave. Porque si no te empiezan a llevar guardias nacionales de Venezuela a Cuba para que repriman, policías de Nicaragua para que repriman. Este es el momento de complicarle la situación en todos lados a todo este tipo de gobierno. Así es. Joaquín, ya para terminar, última pregunta. Lo dije al principio de esta conversación, que tú eres cubano-venezolano. Wow. ¿Qué se siente ser cubano y venezolano? Bueno, a veces muy triste, ¿no? Cuando me tuve que ir de Cuba y me tuve que ir de Venezuela. Pero a veces muy contento cuando ya la cosa empieza a reaccionar positivamente. Mira, el pueblo cubano y el pueblo venezolano son pueblos bravos. Y lo han demostrado en toda su historia. Y han hecho revoluciones internas y han liberado a sus países de la presión del imperio español, etcétera, con muy pocos recursos y con muchas ganas. Eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Lo habrán podido parar un tiempo, pero ahí está el ADN de Bolívar, ahí está el ADN de Martí. Así es. Seremos libres, Joaquín. Que así sea. Gracias por acompañarme. Sí. Seremos libres, esa es la expresión. Gracias por acompañarme en esta transmisión especial sobre Cuba para todo el grupo editorial El Venezolano. Te agradezco la compañía, tus palabras y consideraciones, hermano. Gracias. Hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego.